necesaria, ¿verdad que sí? Pero la naturaleza nos enseña muchas cosas. ¿Estamos listos ahí atrás? Vamos arriba entonces. Frente a un nuevo ciclo de vida. ¿Qué trae el 2026 para cada uno de nosotros? ¿Has pensado eso? ¿Qué trae el 2026? ¿Quién decide lo que va en el 2026? ¿Quién lo ejecuta? Ahí hay muchas respuestas de diferentes ángulos. El día de hoy vamos a ver lo que Dios nos dice de eso. La verdad es que ya yo le he introducido el espíritu de este mensaje, porque voy a compartir la escritura que está contenida en nuestros calendarios para el año 2026. Hice una carta de inspiración y una carta de oración por la bendición de cada uno de nosotros. Pero la palabra central está en una carta del apóstol Pedro, su segunda carta que tenemos registrada, en el mismo capítulo 1, los versículos 3 al 8, pueden leer conmigo. Dice el apóstol: su divino poder, el poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Y ahí comienza el periódico de mañana con buenas noticias. Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Yo espero que eso no sea el plan de nadie, ser inútil o improductivo. Pero nosotros los seres humanos tenemos una enfermedad que nos hace improductivos, y es una enfermedad que el predicador del libro de Eclesiastés la llama correr tras el viento. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir el predicador con eso? Es camino, pero realmente no sé para dónde voy. Para muchos, la entrada del 2026 significa nada. Nada. Porque no tienen propósito, porque no tienen claridad de lo que viene, de lo que puede venir, porque no tienen una ruta para seguir. Necesitan visión, necesitan iluminación. Entonces, esta palabra nos quiere ayudar para que cada vez que te despiertes en este año, sepas por lo que vas a luchar ese día.
Antes de entrar en el grano del asunto, quiero aclararles que esta carta la escribe el apóstol Pedro, y la escribe para un tipo de persona específica. Y el tipo de persona específica, él la describe en los primeros 2 versos que no leímos de la escritura. Él comienza su carta diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. O sea, él les está hablando no a gente que no tienen nada de conocimiento de Dios, sino que por el contrario, les está hablando a gente que los califica como que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la de Él. Es decir, que Él está hablando de creyentes, les está hablando a creyentes, les está hablando a gente que tienen una experiencia con el Señor Jesucristo, a gente que tienen un conocimiento de Dios. Y esto es importante, porque si no hay conocimiento de Dios, yo puedo venir aquí y darles unos cuantos trucos de cámara, unos cuantos ejercicios, unas cuantas estrategias de economía, unas cuantas estrategias de psicología. Yo no tengo mucho de nada de eso, pero anyways. Pero hay gente que hacen eso. Pero quiero que decirte que en lo que la palabra está hablando ahí es fundamental. Porque el apóstol sigue diciendo que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. En ese pedacito, en esos 2 versículos, 2 veces él está... 3 veces está el nombre del Señor Jesucristo y 2 veces está mencionando a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Porque para mucha gente su plan para el 2026 no contempla a Jesucristo, no contempla a Dios. Tienen sus proyectos, tienen sus inversiones, tienen sus amigos, tienen sus asociados. Investigan en el mercado de valores y todas las locuras que están pasando en el mundo hoy día. Y esos son sus recursos. Pero tú y yo tenemos que entender que sin Dios no somos nada. Sin Dios no hay plan que valga la pena. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces yo tengo que aclarar que tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de ahí. Y la razón por la que me puedo parar aquí y compartir esto con ustedes es porque Dios mismo ha provisto esta verdad, esta luz, esta iluminación, este entendimiento. Entonces, establecido eso claramente, vamos a ver qué cosas dice Dios que tenemos que perseguir en el 2026. ¿Qué cosas son parte del plan de Dios para ti y para mí? ¿Qué cosas Dios ha establecido de antemano para que tú y yo caminemos en ellas? ¿Qué metas? Porque recuerdo haber escuchado tanto el mensaje de Edgar el año pasado y el de Luigi este año, y se estaba hablando del propósito de tu vida. Se estaba hablando de dejando algo atrás para seguir adelante.
Dios nos está hablando, Dios está ayudándonos a ordenar nuestro camino. Y en esta porción de la escritura que hemos compartido hoy, Dios nos da elementos de claridad sobre qué debemos perseguir. O sea, qué metas podemos perseguir. Hay 3 versículos en el texto que hemos compartido que nos aclaran varios ángulos o varios aspectos de esa meta. En el versículo 3 dice, hablando de Dios, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Todo lo anterior viene de Dios con poder, algo que va a afectar su propia gloria y excelencia, y todo eso Él nos lo concede con un fin, con una meta, que debe de ser nuestra meta, para vivir con devoción. ¿Qué quiere decir esto de vivir con devoción? Ahí hay otras interpretaciones, otras traducciones de la misma frase de vivir con devoción, y es en la Reina Valera del 60, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y me fascina esa traducción, aparte de que la Reina Valera es muy literal, es decir, que sí, en el texto original hay esas 2 piezas, la vida común, la vida de carne y de hueso, de carros y de casas y de ventanas y de trabajos, pero la piedad, o sea, la vida con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque en realidad a veces vivimos como Tomás. Solamente creo lo que veo. Solamente lo que puedo tocar, lo que puedo oler, es lo que va. No le voy a poner atención a más nada. Y aquí nos habla de la verdad de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es que nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, en la oscuridad, y Dios nos perdonó. Recibimos a Jesucristo, como quiera expresarlo, pusimos nuestra fe en Él, en su obra de expiación, expiatoria en la cruz, en su obra de perdonarnos y de restaurar nuestra relación con Dios. Y la palabra dice que a los que oyen el mensaje y lo creen, lo confiesan con el bautismo, dice que nuestros pecados son perdonados, y dice que nos es dado el Espíritu Santo de Dios. Ocurre un milagro hermoso que se llama el nuevo nacimiento. Y de repente tú estás consciente de que eres más que carne y hueso. De que dentro de ti la realidad que determina quién tú eres es espiritual. Es tu alma. Entonces empieza esta dualidad en la que tú tienes que hacer los trabajos con la carne y con los huesos, pero tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando la palabra nos dice aquí que necesitamos, que Dios nos está proveyendo, Dios ha provisto de antemano las cosas que necesitamos para vivir con devoción, significa eso, esa dualidad de vida conjugada en una, en la que vivimos como almas vivientes que manejan este cuerpo físico.
¿Entienden eso? Entonces, pero el hecho de la devoción implica una comunión con Dios, implica un contacto espiritual, implica una realidad en la que nuestro espíritu Dios lo ha habilitado para que nosotros vivamos la vida, como diría el apóstol Pablo a los Gálatas, guiados por el Espíritu y no por la carne. Amén. Entonces, cuando tú te levantas cada día ahora en el 2026, lo primero que tienes que hacer es pensar en esa realidad y esa dualidad. Dejar de estar viviendo por los viles y los panes y los peces. Y empezar a decir, bendito sea tu nombre, Señor, que me has dado una nueva oportunidad para glorificarte. Alúmbrame en este día y voy a perseguir que mi realidad espiritual dirija mi cuerpo físico. Piénsalo. Piénsalo si lo hacías antes. Piénsalo cuán regular es eso en tu vida. Piensa cuánto la dimensión espiritual es un elemento palpable en la que tú te sientas en el sillón del conductor y decides cómo vas a honrar a Dios. Dios te da esa meta, que la dice de otra forma en el versículo 4, dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué dice Dios? Que tengamos parte en la naturaleza divina. Pero quiero aclararles que aunque en la mayoría de las versiones está traducido así, eso no significa nada con respecto a la sustancia de la que nuestro cuerpo está hecho, que ahora vamos a tener sustancia de un Dios. No, de eso no es que está hablando. Porque literalmente como que da esa impresión. No, lo que significa esta expresión, eso de tener parte en la naturaleza divina, viene con la palabra original koinonos. Y yo no soy muy griego ni muchas cosas. Yo griego me gusta la ensalada, pero no sé mucho. El yogur también es bueno. Pero hay una palabra que conozco del griego en la Biblia que es muy atractiva. Es la palabra koinonía. ¿Saben lo que significa koinonía? Significa compañerismo. En inglés se dice fellowship, relación. Y en lo que está hablando aquí cuando dice koinonos, que no es koinonía, pero es de la misma raíz, está hablando de alguien que pertenece y participa mutuamente, que pertenece a esta otra persona y comparte esa relación y comparte un proyecto. Entonces, lo que está diciendo ahí es que sí, aunque no es que nosotros somos Dios, sí nosotros trabajamos en los negocios de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús se desapareció a los 10, 12 años? No recuerdo cuántos eran. ¿Dónde los encontraron a él, sus padres, luego de buscarlo por un par de días? En el templo. Y cuando ella le dijo, pero mi hijo, pero ¿y qué? Tú nunca me habías hecho esto, ¿y qué fue lo que te dio?
En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tú y yo tenemos que estar en los negocios del Padre. El problema que nosotros tenemos es que todos los días nos ponemos la camisa, el pantalón, los zapatos y salimos a vivir en la carne. No planificamos que el mismo Pedro dijo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. No, ese traje está guardado por allá en un sitio donde ya se nos olvidó. Y salimos con camisa y pantalón de estas. Yves Saint Laurent, Levi's, I don't know, cualquier marca. Lo que Dios nos está diciendo, tienes que proponerte como meta, caminar conmigo, trabajar para mi reino y estar envuelto en mi proyecto. Llegues a participar en la naturaleza divina. Pablo nos llama en otro momento como administradores de la gracia de Dios. ¿Sabías eso? Si nosotros solamente pensamos en lo que vemos en el espejo, y ese es el problema. En el espejo no se ve el Espíritu Santo. En el espejo no se ve las promesas de Dios. El espejo solamente nos enseña lo físico que nosotros tenemos. Y en el 2026 te levantas y hay un problema cuando te paras frente al espejo. Una gente como yo, que ya doblé la curvita, que por no insultarme me dicen senior. Pero ustedes se acuerdan la palabrita boricua de los otros días. Sí, senior. Oh, eso suena como en inglés, mami nena. Senior. Wow. Pero en puertorriqueño eso significa esbielado. Eso es que ya el millero va muy lejos. Entonces Dios dice que nos ha dado ya todos los recursos para que vivamos con devoción, y Dios dice que nosotros tenemos que participar en la naturaleza divina. O claro, le añade un pedacito que tiene que haber ocurrido, y es que dice ahí, escapar de la corrupción que hay en el mundo. Ahora, lo que más hay en las noticias son casos de corrupción. Corrupción aquí, corrupción allí, un ladrón allí, un mentiroso allá, un qué sé yo, que aquí, donde quiera, no solamente aquí en Estados Unidos, donde quiera. Y las historias en la familia, en el barrio, el qué sé yo, eso es terrible. Y lo lindo es que uno empieza a tratar de ver cómo uno navega en esas aguas. Y Dios dice, sí, si vas a navegar en esas aguas, la navegación que tú vas a hacer es para salirte de ella. En los trabajos empiezan a hablar raro de ti. Y cuando ellos se dan cuenta de quién tú eres, cuando tú llegas se callan. A mí me han hecho eso mucho toda mi vida cristiana. Se callan porque se dieron cuenta que yo no vivo diciendo malas palabras, que yo no vivo insultando a nadie, que yo no hablo de la mujer de nadie, que yo no vivo diciendo que aquella tiene esto grande.
Y como están hablando de eso, y porque de alguna forma me respetan, cuando yo llego se callan. Yo tengo un amigo que yo lo llevé a una actividad con Nicky Cruz y Richie Ray Bobby Cruz. Llorando pasó al altar y todo. Bueno, éramos compañeros estudiando ingeniería en la universidad juntos por años. Y todavía nos queremos mucho. Y éramos un grupo de amigos que nos reuníamos en su casa y éramos como 6 a estudiar que integrales, que derivadas, qué sé yo, cuántas cosas, la dinámica del movimiento, muchísimas cosas de ingeniería. Y cuando él se iba a casar, le hicieron una despedida de soltero. Pero yo me enteré años después. ¿Sabe por qué? Sí, pero ¿sabe por qué no me invitaron? Porque ellos llevaron una mujer y la desnudaron, hicieron esto, hicieron aquello. Y ellos sabían que yo no navegaba en esas aguas. Pero muchos de nosotros, y aquí en los Estados Unidos, donde hay un montón de problemas y un montón de oportunidades sociales de corrupción, que por hablar una mentirita usted recibe un cheque, nosotros tenemos problemas con eso. Y Dios dice, ven, yo te hago sacerdote, yo te hago administrador de mi gracia, yo te hago hijo mío, heredero del reino. Pero sin eso, yo quiero usarte. No me acuerdo con quién era, creo que con mi cuñado hablaba ya en Carolina del Sur, y hablábamos de cómo la gente van a las iglesias y dicen, no, esa es una iglesia fría. Y yo no voy a estar aquí porque esto es una iglesia fría. Yo no sé lo que ellos piensan, pero estas maderas y estas luces y estos hierros, si usted no le prende una calefacción, se queda fría. Pero la iglesia no es ni la calefacción, ni los bancos, ni la alfombra. La iglesia eres tú. Tú que estás diciendo que es fría, tú eres que está fallando en tu función. Porque nosotros somos el resultado. Esta congregación que se junta aquí es el resultado de lo que cada uno trae, de lo que cada uno es. Es muy bueno vivir señalando y haciendo cosas que Dios nos mandó a hacer. Anyways, eso fue un poquito desvío en el camino. Como meta, tenemos que participar de la naturaleza divina. Tenemos que salir a la calle como hijos de Dios. Tú no puedes empezar este 2026 nada más fijándote en los mismos achaques, en la misma ropa que tienes, comprarte ropa nueva, quién sabe si comprarte hasta un carro nuevo para seguir viviendo la misma rutina. Ahora en un carro más bonito. La número 3 que Dios nos da ahí en esa escritura está en el versículo 8, donde dice, cuando en el versículo 5 dice que añadamos a nuestra fe virtud, que a la virtud le añadamos conocimiento, que al conocimiento le añadamos dominio propio, que al dominio propio le añadamos constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice que necesitamos añadir todas estas cosas porque estas cualidades, si abundan en ustedes, van a lograr una meta que Dios quiere conmigo y contigo.
que es que van a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a evitar ser inútiles e improductivos. Jesucristo dijo: los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Esa es la expectativa de Dios. Esa tiene que ser una meta mía. Entonces, aquí en esos 3 versos, dentro de la escritura que nosotros tenemos, nos dice que Dios tiene como meta para ti y para mí que en el 2026, cada día que te levantes, tienes que levantarte a vivir con devoción. Tienes que levantarte a vivir como Dios manda. Tienes que levantarte a vivir con las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. También dice que tienes que proponerte tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué es eso? Tú tienes que caminar con Dios, tener una comunión con Él, una comunicación con Él y una facilidad para que el poder de Él fluya a través de ti, para que Dios te use para cumplir sus proyectos y sus propósitos. Y en ese sentido tú tienes que abrir los ojos, abrir los oídos, orar, tratar de escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere que como meta este año tú te propongas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser que nos pasamos 5, 10, 20 años en una iglesia y no podemos explicarle ni a nuestros niños lo que Jesús hizo por nosotros? Lo que es la vida cristiana. No es posible. No es posible. La niña le puede decir a ustedes, ella se paró aquí a decir lo que era la salvación en Cristo, que se necesitaba para salvarse. Nosotros tenemos que crecer. Cuando un niño está chiquito y se hacen los pañales, pues ¿qué vamos a hacer? Eso es la naturaleza. Pero ya cuando tiene 5 años y ya cuando tiene 10, ya eso no va. Porque hay que madurar. Por eso en la misma palabra dice, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero cuando llegué a mayor, dejé lo de niño. Entonces nosotros tenemos que crecer, pero no solamente crecer porque hice un curso de costura, porque hice un curso de mecánica o de aviación o lo que sea. No, tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En un momento la palabra habla de que Dios no va a dar su espíritu para que nadie tenga que explicarme a mí lo que es, porque yo lo voy a tener. Esa es la meta para el 2026. Ahora bien, hay un par de cositas más que debemos saber. Porque algunos de ustedes quizás están pensando, wow, el pastor está hablando de eso porque él sabe mucho de Biblia, pero yo no sé, yo soy tan débil como tú lo eres, tan frágil como tú lo eres. Yo vine a la iglesia que veía a la gente levantando la mano y yo decía, ¿con quién que están hablando? ¿Y qué es lo que están haciendo? Yo no entendía tampoco. Pero Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, yo me voy a manifestar a Él. Entonces, esa es la fe. Esa es la fe. La buena noticia para ti que puedes tener dudas de si yo voy a lograr eso, es que la palabra nos viene diciendo en el versículo 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. ¿De dónde salen las cosas que necesitamos? ¿Cómo tú las vas a conseguir? Por la fuerza de Él. Por la fuerza de Él. No es con espada ni es con ejércitos. No es con caballos.
ni con carros. Tenemos que confiar en Jehová de los ejércitos. Como dijo David cuando enfrentaba a Goliat, el gigante, él dijo, tú vienes contra mí con jabalinas y ¿con qué? Con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si ustedes están esperando que yo voy a proveerle a ustedes algo mejor que eso, están en el lugar equivocado. Su divino poder es que nos ha concedido lo que se necesita para vivir esa vida. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Ya mucho ustedes se van a cansar de escucharme de decirle lo que es la fe. Si usted cree porque Dios dio una palabra y usted le hace caso a Él. Y aquí está hablando de las promesas que Dios nos ha dado. Y yo soy loco, la que de una vez me viene a la mente es, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aleluya, aleluya. Yo no los voy a dejar huérfanos, Él dijo. El Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él los va a guiar a toda verdad. El que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Bendito sea el Señor. Es en base a eso que esto se puede lograr. Es por las promesas de Dios, no es por la gran pieza que yo soy. Dios es quien provee. No salgas en el 2026 a sacar todos tus ahorritos del banco uno por uno creyendo que el dinero que te va a solucionar los problemas. Es con el poder y las promesas de Dios que tenemos que caminar. La segunda cosa, o la última, es que no vamos a lograr las metas porque el pastor se pare aquí y empieza a decir, sí podemos, sí podemos, sí podemos. A lo mejor la mitad de ustedes han gritado eso en un momento en su vida. No lo estoy condonando por eso. Pero te voy a decir que esto no es asunto de lema, ni de multitudes. No. 3 veces dice Pedro en su carta, esfuércense. Esfuércense. Esto no es asunto de voceadera. Esto es asunto de lo que Dios ha dicho, de los recursos que Él da y que yo me ponga los pantalones. Porque no es asunto de que ya yo lo hice, ustedes no necesitan hacer nada. El próximo viaje para el cielo a las 7:30 está en la parada y te vas. No. En el capítulo 1 dice precisamente por eso, porque Dios nos ha dado promesa, porque su poder es que nos provee todo lo que necesitamos. Por eso esfuércense por añadir a su fe esto y esto y esto y esto. Tienes que cambiar tu vida. Tú tienes que proponerte añadirle a tu fe cosas. Estamos anunciando que las clases tenemos que tomarla en serio. Y hay gente que todavía no ha tomado ciertas clases. Va a empezar la clase de Conociendo al Maestro, que es estudiando el Evangelio de Juan para todos los que no lo han hecho. El domingo que viene vamos a estar de ese lado con un grupo allí. Y si tú no lo has hecho, tú tienes que ponerte la pila y estar sentado ahí en el primer banco. Eso es esfuerzo. Eso es planificación. Pero si vamos a seguir con la misma rutina de vida, sin exponernos a la palabra de Dios como tenemos que ponernos, sin tener seriedad y sin yo cubrir mi responsabilidad, no voy a crecer.
Todo el tiempo voy a tener que preguntarle, Alfonso, ¿cómo que se busca en la Biblia? Ah, no, pero que tengo un pleito con fulanito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a comprar una pistola y voy a dar un tiro. Ah, nosotros somos bien creativos, somos como los gatos, si tú nos acorralas en una esquina, arañamos que cualquiera cae. Pero no, la palabra dice, esfuérzate para que añadas a tu vida la capacidad de ser padre, la capacidad de ser esposo, la capacidad de ser hermano, la constancia, aprender a perdonar, aprender a hablar. En vez de venir a la iglesia a buscar, debo venir a traer. Y no estoy pidiendo dinero, si eso es lo que está pensando. No. Si usted quiere, podemos hacer una cosa. Cuando vayan a recoger la ofrenda, en vez de usted poner dinero, usted abre la tapa y se mete ahí adentro. Y eso va a ser la verdad de lo que Dios quiere. Le da el dinero a Nío para que se lo agarre ahí hasta que usted salga. Esfuércese precisamente por eso. Esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Yo me he encontrado con gente que los veo con cierta frecuencia en la iglesia o los veía con cierta frecuencia en la iglesia. Uno de ellos era un señor ya de 70 años y cuando murió, una cuanta gente me dijeron, ¿sabe lo raro del caso? Digo, ¿no? ¿Qué? Dice que ninguno de nosotros sabe si esa persona era cristiana o no. Y venía a la iglesia por 30, por 40 años. Y no sabían, no había un testimonio en su vida de que fuera creyente. Dios dice, esfuérzate más todavía por asegurarte del llamado de Dios. De que tú eres un elegido de Dios, de que tú eres un llamado de Dios, de que tú eres una persona que lo recibiste y por tanto eres elegido, que has recibido su palabra, que has confesado a Cristo como tu Señor y es su palabra la que te guía tu vida. No las fiestas del barrio, los chismes de la comunidad. Porque muchos pensamos que es eso, que es la gente. Y una cosa que se oye hablar en este ambiente es que gente llama a gente. ¿Sabía eso? A lo mejor el domingo se aparecen unos cuantos más, porque ustedes están aquí. Gente llama a gente. Pero eso no garantiza el llamado de Dios. Eso no garantiza tu salvación. Eso no garantiza que tú tienes el Espíritu Santo, de que tú has nacido de nuevo. Asegúrate que has nacido de nuevo. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Mi papá estaba en cama. En una cama en la que él murió a lo mejor un año después. Y mi primera preocupación fue, ya yo le había llevado el Evangelio de Juan y todo para que él lo hiciera, porque mi papá se sentaba todos los días no con una Biblia, sino con un Nuevo Testamento de esos de los Gedeones, de esos chiquiticos. Un hombre de 90 años, era eso lo que él leía, el chiquitico ese. Y yo dije, no, yo tengo que asegurarme de que yo lo voy a ver en el cielo. Así que en uno de mis viajes yo me senté con él, o al lado de él, porque él estaba acostado en cama. Y le leí el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Le hablé del nuevo nacimiento. Le pregunté, ¿tú lo entiendes, papi? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres nacer? Y dice, claro, sí. Yo le dije, pues vamos a orar. Y
tienes que seguir leyendo tu palabra, tienes que seguir buscando de Dios. Y ahí oré con mi papá, aceptando y pidiendo a Dios la experiencia del nuevo nacimiento. Tienes que asegurarte, tienes que esforzarte, tienes que hacer la diligencia. Yo no puedo irme al cielo. Y eso me pasó con el papá de él también. Estaba en una clínica y yo tenía como no sé, que yo era mucho más joven que ahora. Pero ya yo conocía al Señor y ya yo conocía la necesidad de salvación. Y cuando me dijeron que mi abuelo estaba por morirse, yo le dije a Dios, no me lo dejes morir, dame un chancecito, y arranqué para allá. Y hablé con mi abuelo. Le leí unos salmos y empecé a decirle el significado y empecé a decirle la necesidad de reconciliación con Dios. Y él me dijo, sí, yo sé. Digo, ¿tú quieres? Sí. Y oramos ahí todo. ¿Y ¿sabe lo que pasó? Que cuando yo terminé de orar, ¿verdad? Que él estaba orando conmigo y él estaba repitiendo la oración conmigo y todo, y yo terminé de orar y dije amén. Y mi abuelo siguió adorando a Dios como un campeón. Entonces me di cuenta de que él había tenido una relación con Dios, pero se había dejado arrastrar de las maldades de este mundo. Y ahí mi abuelo adoró a Dios, que yo me quedé con la boca abierta. Hay que hacer la diligencia, señores. Tú tienes hijos, tú tienes primos, tú tienes mamá, tú tienes papá. Haz la diligencia. Esfuérzate, dice la palabra de Dios. Este asunto no es por Facebook. Tenemos que ponernos las pilas por nuestra propia vida. En el versículo 14 del capítulo 3, que está hablando de la venida del Señor. Acuérdense que ahí en segunda de Pedro, él le dice que no piensen que el Señor se tarda como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros para que ninguno se pierda, sino que todos se puedan arrepentir. Ahí mismo en ese capítulo que está. Y entonces el apóstol dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto en paz con Él. No te enredes en los negocios de esta vida de manera tal que no puedas darle cuenta a Dios de tu vida. ¿Entiendes eso? No te enredes en los negocios de esta vida de manera tal que tú no puedas orar, de manera tal que tú no puedas predicarle a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y al llamado que Dios tiene para tu vida, que yo no sé cuál es necesariamente. Y el asunto no se resuelve aquí arriba. Aquí arriba uno viene a ayudar a los que están allá abajo. La vida se vive allá afuera. ¿Entendemos eso? Vivimos en un mundo de escándalos ahora mismo. Escándalos fuera y dentro de la iglesia, que es lo peor. ¿Y cómo tú vas a estar seguro de dónde estás parado? Esfuérzate en añadir a tu fe para que crezca. Esfuérzate en asegurarte de que tú estás en Cristo. Esfuérzate para que tú no estés amarrado de la maldad, de la mentira, de la corrupción que hay en este mundo. Voy a terminar leyendo una porción del capítulo 3 de ahí de segunda de Pedro, a partir del versículo 10, como que hace un resumen. Quizás debo de decirles, en el 2026 tienen 3 metas. Número 1, vivir con devoción.
vivir como Dios manda, eso es lo que significa. Vivir con todo lo que pertenece a la vida física y a la piedad. La segunda meta es vivir para ser participante de la naturaleza divina. ¿Qué es eso? Vivir para ser representante de Dios en la tierra, conectado con Dios y dejando que su poder fluya a través de nosotros. Y número 3 es que tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y para crecer hay que añadir un poquito de esto, un poquito de esto otro, un poquito de esto otro. No es simplemente voy a la iglesia porque es como un castigo, como una penitencia, como para darle un regalito a Dios para que me dé entrar. Eso no tiene sentido en el Evangelio. No tiene sentido. Tenemos que vivir para crecer en el conocimiento de Cristo. Para que no solamente me cuenten, sino como dijeron la gente, los samaritanos, después que Jesús se quedó un par de días con ellos, ellos dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos nada más por lo que tú dijiste, ahora nosotros lo oímos a Él. ¿Ven cómo es la cosa? Que nosotros podamos decir, ahora yo lo conozco a Él. O como decía el ciego, yo no sé si Él es pecador, pero yo sé que yo era ciego y ahora veo. Necesitas vivir esa vida. Esa vida se logra porque Dios la ha provisto, porque Dios provee lo necesario para eso. Pero tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Termino. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. No te descuides. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y dice Pedro, piensa, mi hijo. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa? Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. ¿Cuánto esperamos? ¿Cuánto deseamos que Él venga ahora? No, espérate, que compré un boletico y la loto está en 18 millones, qué sé yo, 300 millones. Espérate, no venga ahora, déjame sacármelo primero. No. Esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Eso es lo que le va a pasar a todo lo que brilla en este mundo. Tecnología, adelantos, poder, economía. Serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitan la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, en el 2026, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. A nosotros no se nos debe olvidar que así como hay un cielo, hay un infierno. Y Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por él. Pero la puerta estrecha es la difícil.
que los pocos escogen. Hay salvación. Que no se te olvide eso. Es gratuita para todo aquel que cree. Porque Dios amó al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la fe sin obras es muerta. Creer no es decir creo. Eso parece el cacareo de una gallina. Y los demonios creen y tiemblan. Por eso, hermanos, mientras esperan, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Dios. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Significa salvación. Inclinen sus rostros ahí donde están, vamos a orar. Santo eres, Señor. Tú eres Dios. Y qué bueno que no se te escapa nada. Tú todo lo tienes arregladito. Y es evidente que tú nos amas. Porque tú nos ayudas. Porque tú nos provees. Porque nos das recursos, sí. Pero cuán distraídos somos. Pero cuánto nos enamoramos de lo que no tenemos que enamorarnos. Perdónanos, Señor. No queremos vivir este año como si la vida nos estuviera pasando por encima. Queremos ser administradores de tu gracia. Queremos tener una vida de devoción. Queremos ser participantes de la naturaleza divina. Queremos crecer en el conocimiento de Cristo y en la victoria sobre el pecado. Dirígenos, ayúdanos a organizar nuestras vidas, Señor. Que no amanezca yo mañana con mi mente en el aire y mi corazón en mal puesto. Te deseamos, Señor. Te queremos. Venga tu reino y cumple tu propósito con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ponte de pie y adora a Dios. Adora a Dios. Aleluya. Adora a Dios. Bendice